6 meses después de que mi hija desapareciera, su número volvió a enviar un mensaje. La ubicación: el antiguo taller de mi difunto esposo. Dentro, un teléfono seguía conectado al cargador, reproduciendo su último mensaje de voz. En ese momento comprendí: me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame desde qué ciudad me estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Tengo 62 años y mi vida se derrumbó cuando mi teléfono vibró aquella noche de marzo. Habían pasado exactamente 6 meses sin una noche de sueño decente. 6 meses arrastrando una culpa que me consumía por dentro. 6 meses preguntándome si podría haber hecho algo diferente para evitar que mi hija Elena desapareciera sin dejar rastro. Era casi medianoche cuando llegó el mensaje. Estaba en la cocina, sosteniendo una taza de manzanilla que ya se había enfriado, cuando escuché el sonido familiar de WhatsApp. Mi corazón se detuvo al ver el nombre en la pantalla: Elena, mi amor. Buenas noches, mamá. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Esas 3 palabras simples me atravesaron como un cuchillo. Durante 6 meses había esperado alguna señal, cualquier cosa que me dijera que mi hija estaba viva. Pero ahora que la tenía frente a mí, no podía procesarlo. Inmediatamente marqué su número, directo al buzón de voz, como siempre. Volví a llamar una y otra vez. Nada. Pero el mensaje estaba ahí, real, con la marca de tiempo. 23:58, hace 2 minutos. Toqué la opción de ubicación con dedos temblorosos. La aplicación cargó lentamente, y cuando apareció el pin en el mapa, el aire se me fue de los pulmones. La dirección que mostraba era Calle de la Industria, 534, el antiguo taller de mi difunto esposo, Roberto. Roberto había muerto de un infarto hacía 8 meses, 2 meses antes de que Elena desapareciera. Habíamos cerrado su taller mecánico y nunca habíamos vuelto allí. El lugar estaba abandonado, esperando a que tomáramos la decisión de venderlo. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. ¿Cómo era posible que el teléfono de Elena estuviera en el taller de su padre? Durante todos estos meses, la policía había rastreado su última ubicación conocida hasta la estación de autobuses de Valencia, donde las cámaras la mostraban subiendo a un autobús hacia la ciudad vecina. Después de eso, nada. Releí el mensaje una y otra vez, buscando cualquier detalle que me diera una pista, pero era tan simple, tan normal. Buenas noches, mamá. Algo que Elena me había dicho miles de veces durante sus 28 años de vida. Algo que pensé que no volvería a escuchar. O eso había creído hasta esta noche. La culpa me aplastó de nuevo como una ola gigante. Los últimos días antes de su desaparición habían sido tensos entre nosotras. Elena había estado extraña, nerviosa, haciéndome preguntas sobre Roberto que yo no sabía cómo responder. Preguntas sobre sus finanzas, sobre el negocio, sobre papeles que decía haber encontrado. Yo estaba tan perdida en mi propio duelo que no le presté la atención que merecía. Mamá, ¿papá te habló alguna vez de otros proyectos? Me había preguntado una tarde mientras ordenábamos las cosas de Roberto. ¿De otras cuentas bancarias o sociedades? Le dije que no, que su padre siempre había sido muy reservado con los negocios, lo cual era cierto. Roberto manejaba todo lo relacionado con el taller, y yo me ocupaba de la casa y de mi pequeño negocio de repostería casera. Nunca metí las narices en sus asuntos. Pero ahora, sentada en mi cama con ese mensaje imposible en la pantalla, me preguntaba si debería haber prestado más atención, si debería haber escuchado más a Elena en lugar de pedirle que respetara el período de luto. La última vez que la vi fue una mañana gris de septiembre. Salió de casa medio enfadada, medio asustada. Llevaba una pequeña mochila y me dijo que iba a casa de su amiga Cata durante unos días, que necesitaba espacio para pensar. No me pareció extraño. Todos procesamos las pérdidas de manera diferente, pero Cata me llamó 3 días después preguntándome si sabía dónde estaba Elena, porque nunca había llegado a su casa.
Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle vacía iluminada por las farolas. El barrio de Benimaclet estaba en total silencio, como si fuera el único lugar en el mundo donde aún existía la quietud. Pero mi mente rugía con 1000 preguntas. ¿Elena había estado en el taller de Roberto todo este tiempo? ¿Era posible que hubiera encontrado algo allí que la obligara a esconderse? ¿O alguien más tenía su teléfono y me estaba jugando una broma cruel? Revisé el mensaje de nuevo. La foto de perfil de Elena seguía siendo la misma. Un selfie que se había tomado en mi cumpleaños 61, sonriendo junto a la tarta de chocolate que yo misma había hecho. Su estado de conexión mostraba última vez hace mucho tiempo, pero el mensaje era nuevo. Acaba de llegar. Decidí que no podía esperar hasta la mañana. Necesitaba ir a ese taller ahora mismo. Aunque fueran las 12 de la noche, aunque tuviera que romper el candado, necesitaba saber qué estaba pasando. Me vestí rápidamente con lo primero que encontré: unos vaqueros viejos y una camisa de manga larga. Agarré las llaves del coche y mi bolso, deteniéndome solo para coger una linterna del cajón de la cocina. El trayecto hasta el taller de Roberto se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Cada calle vacía me recordaba lo sola que estaba en este mundo desde que Roberto murió y Elena desapareció. Conduje con las manos aferradas al volante, respirando de forma irregular. La calle de la Industria estaba completamente oscura cuando llegué. Los negocios cerraban temprano en esa zona del polígono de Vara de Quart, y por la noche se convertía en un lugar fantasmal. El taller de Roberto estaba al final de la manzana, un pequeño edificio de ladrillo con un letrero desteñido que todavía decía Taller García, reparaciones mecánicas. Aparqué frente a la entrada y me quedé sentada unos minutos, intentando calmar mi respiración. El edificio se veía exactamente igual que la última vez que había estado allí. Ventanas sucias, pintura descascarada, la puerta metálica asegurada con un candado que habíamos puesto nosotras mismas. Pero había algo diferente. Una luz muy tenue se filtraba por debajo de la puerta. Salí del coche con las piernas temblorosas. Esa línea de luz bajo la puerta me hipnotizaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Habían pasado 8 meses desde la muerte de Roberto, 6 desde la desaparición de Elena, y nadie tenía las llaves de este lugar excepto nosotras. Me acerqué a la puerta principal y noté algo que me heló la sangre. El candado estaba puesto, pero no cerrado. Colgaba del gancho como si alguien hubiera querido fingir que el lugar estaba asegurado, pero se había olvidado de cerrarlo completamente. Empujé la puerta metálica y se abrió con un chirrido que cortó el silencio de la noche. El olor familiar del taller me golpeó inmediatamente. Aceite de motor, metal oxidado y algo más. Algo como humedad y abandono. La luz provenía de la pequeña oficina que Roberto tenía al fondo, donde guardaba los papeles del negocio y se tomaba sus descansos. Caminé entre los espacios vacíos donde solían repararse los coches, sintiendo como si estuviera profanando una tumba. La puerta de la oficina estaba entreabierta, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. La empujé suavemente. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Sobre el escritorio de Roberto, conectado a un cargador que nunca había visto antes, estaba el teléfono de Elena. La pantalla estaba encendida, mostrando la conversación conmigo, nuestro intercambio de mensajes con mi respuesta que había enviado en el coche. Elena, ¿dónde estás? Por favor, contéstame. Pero no había más respuestas de ella. Cogí el teléfono con manos temblorosas. Estaba caliente, como si hubiera estado en uso reciente. La batería mostraba un 95%. Alguien lo había estado cargando, manteniéndolo funcionando. Revisé los mensajes. El que había recibido era el único que aparecía en nuestro chat desde su desaparición. Pero cuando abrí el menú principal, vi algo que me dejó sin respiración. Había 87 mensajes de voz grabados, todos sin enviar, todos dirigidos a mí. Los 87 mensajes que mi hija había grabado, pero nunca me había enviado. Con dedos temblorosos, reproduje el primero. La voz de Elena
Llenó la oficina silenciosa y tuve que agarrarme al escritorio para no caerme. Mamá, no sé cómo decirte esto. Encontré algo sobre papá, algo que no entiendo. Hay papeles aquí en su oficina, documentos que hablan de dinero que no sabíamos que tenía. Mamá, creo que papá nos mintió sobre muchas cosas. Pausé la grabación, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Elena sonaba asustada, confundida. La grabación estaba fechada 2 días antes de su desaparición. Reproduje el siguiente mensaje. Mamá, encontré una caja fuerte detrás del archivador. Dentro hay dinero en efectivo, mucho dinero, y hay documentos de propiedades que no conocemos. Una casa en las afueras, terrenos. Mamá, ¿de dónde salió todo este dinero? El taller nunca dio tanto. Mi respiración se volvió irregular. Roberto siempre me había dicho que apenas ganábamos lo suficiente para vivir cómodamente. Nunca mencionó propiedades adicionales ni grandes cantidades de dinero ahorradas. El tercer mensaje me devastó. Mamá, hay algo más. Encontré recibos, facturas. Parece que papá tenía tratos con gente que no conocemos. Hay nombres aquí, números de teléfono, y algunos tienen notas que dicen cosas como pendiente y recordar llamar. Uno de los papeles tiene una dirección y dice segunda familia. Mamá, no entiendo qué significa esto, pero tengo miedo. Segunda familia. Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco doloroso. Me senté en la silla de Roberto, la misma silla donde se sentaba cada día a tomar su café y revisar sus notas, y sentí como si estuviera conociendo a un extraño. Continué reproduciendo los mensajes. La voz de Elena se volvía más desesperada, más asustada con cada grabación. Mamá. Llamé a uno de los números que encontré. Una mujer contestó, y cuando le dije que era la hija de Roberto García, se quedó en silencio y luego me colgó. Pero antes de colgar, alcancé a escucharla decir, no puede ser. Él dijo que no tenía hijos. Me levanté bruscamente, tirando la silla. Dijo que no tenía hijos. Roberto, mi esposo de 30 años, el padre de Elena, había negado su existencia ante otra persona. El siguiente mensaje fue aún peor. Mamá, investigué la dirección que decía segunda familia. Fui allí. Es una casa bonita en el barrio de Tres Forques. Toqué la puerta y abrió una mujer de unos 50 años. Cuando le pregunté si conocía a Roberto García, se puso pálida. Me dijo que era su esposa. Su esposa. Roberto había estado casado con otra mujer. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía, pero el hecho estaba ahí, grabado en la voz rota de mi hija. La mujer se llama Patricia. Tiene 2 hijos con papá, mamá. 2 hijos, un chico de 15 años y una niña de 12. Cuando le dije que yo también era su hija, se desmayó. Literalmente se desmayó. Mis piernas cedieron y volví a sentarme. Roberto no solo había tenido otra mujer, había tenido otros hijos, una familia completa que había mantenido en secreto durante años. El mensaje número 20 explicaba cómo Elena había descubierto todo esto. Mamá, después de que papá muriera, no podía dormir. Seguía viniendo aquí al taller por las noches, intentando sentirme cerca de él. Una noche decidí revisar todo más a fondo, para organizar mejor sus papeles, para cuando estuviéramos listas para vender. Fue entonces cuando encontré la caja fuerte detrás del archivador. La clave era mi fecha de nacimiento. El 8 de marzo de 1997. Por supuesto, era su fecha de nacimiento. Roberto siempre había sido sentimental con las fechas importantes. Nunca imaginé que usaría esa combinación para proteger secretos tan devastadores. Continué escuchando, mensaje tras mensaje, mientras mi mundo se derrumbaba por completo. Elena había pasado días investigando, tratando de entender la doble vida de su padre. Había encontrado extractos de cuentas bancarias que yo no conocía. Había descubierto que Roberto había estado enviando dinero regularmente a Patricia y sus hijos. El mensaje número 43 me rompió el corazón. Mamá,
No sé cómo decirte esto. No sé si debería decírtelo. Papá no solo tenía otra familia. El dinero que les enviaba, el dinero para mantener esa otra casa, esa otra vida, lo estaba sacando de nuestras cuentas, del dinero que tú ganabas con tu repostería, del dinero que habíamos ahorrado para mi universidad. Durante años, mamá, durante años te robó para mantener a su otra familia. Me llevé las manos a la cara y lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Pero estas no eran lágrimas de duelo por un esposo amado, eran lágrimas de traición, de humillación, de rabia. 30 años de matrimonio, 30 años creyendo que conocía al hombre con quien compartía mi cama, mi mesa, mi vida. 30 años siendo una tonta que trabajaba día y noche para ayudar a mantener nuestro hogar, sin saber que mi dinero estaba financiando la traición de mi marido. Pero los mensajes no terminaban ahí. Cuando llegué al mensaje número 60, la voz de Elena cambió. Ya no sonaba solo triste o confundida, sonaba aterrorizada. Mamá, creo que alguien me está siguiendo. Desde que fui a hablar con Patricia, he visto el mismo coche aparcado cerca de nuestra casa. Un hombre me siguió hasta el supermercado ayer. Tengo miedo, mamá. Mucho miedo. Continué reproduciendo los mensajes con manos temblorosas. La voz de Elena se volvía más desesperada con cada grabación, y yo me hundía más profundamente en una realidad que nunca había imaginado posible. El mensaje número 65 me heló la sangre. Mamá, el hombre que me estaba siguiendo se me acercó hoy. Me estaba esperando fuera del banco cuando salí después de hacer un ingreso. Es alto, lleva traje negro y tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Me dijo que sabía que había estado investigando los asuntos de papá y que eso podía traerme problemas. Pausé la grabación y me levanté, caminando por la pequeña oficina. ¿Qué tipo de vida había estado llevando Roberto? ¿Con qué tipo de gente se había involucrado? Continué con el siguiente mensaje. El hombre me dijo que papá debía dinero a alguien muy peligroso. Mucho dinero. 400.000 euros, mamá. Dijo que papá había prometido pagar antes de morir, pero que obviamente la deuda no se fue con él a la tumba. Me preguntó si sabía dónde estaba ese dinero. 400.000 euros. Una suma que nunca habíamos tenido, ni siquiera cuando el taller iba mejor. Mi cabeza daba vueltas tratando de procesar toda esta información. Mamá, le dije que no sabía nada de ninguna deuda, que papá nunca nos habló de eso. Entonces me sonrió de una manera que me dio escalofríos y dijo: bueno, será mejor que lo averigües rápido, porque ahora la deuda es tuya y de tu madre. Se me cortó la respiración. Elena y yo habíamos heredado una deuda de 400.000 euros, con gente peligrosa, y ni siquiera lo sabíamos. El siguiente mensaje explicaba más. Mamá, investigué más sobre esta deuda. Al parecer, papá pidió prestado ese dinero para comprar las propiedades que encontré en los documentos, pero en lugar de usar el dinero para eso, lo gastó en mantener a Patricia y sus hijos durante años. La casa donde viven, los colegios privados de los niños, el coche nuevo de Patricia, todo pagado con dinero prestado de gente que no perdona. Roberto había pedido prestados casi $500,000 de euros y lo había gastado en su otra familia, dejándonos la deuda a nosotras. La traición era tan profunda que me costaba respirar. Pero el mensaje número 70 me destruyó completamente. Mamá, fui a confrontar a Patricia. Le conté sobre la deuda y las amenazas. ¿Sabes qué me dijo? Que ella sabía de la deuda, que Roberto le había contado todo antes de morir, pero le había asegurado que tú y yo nos encargaríamos de pagar porque éramos las tontas que creíamos ser su familia principal. Esas fueron sus palabras exactas, mamá. Las tontas. Me senté en el suelo de la oficina y lloré hasta no tener más lágrimas. Todo mi matrimonio había sido una mentira. Roberto no solo me había engañado con otra mujer, sino que me había usado como su plan de respaldo financiero. Mientras yo trabajaba día y noche haciendo tartas y pasteles para complementar nuestros ingresos,
Él estaba gastando ese dinero en mantener a su verdadera familia y riéndose de mí con su amante. El mensaje número 75 explicaba por qué Elena había desaparecido. Mamá, el hombre de la cicatriz volvió. Esta vez no estaba solo, eran 3 y me rodearon cuando salí del trabajo. Me dijeron que tenían una propuesta. Si desaparecía para siempre, si nunca volvía a casa y nunca te contaba sobre la deuda, te dejarían en paz. Dijeron que una mujer de 62 años trabajando en repostería nunca podría pagar 400.000 euros, pero si yo me iba y nunca regresaba, considerarían la deuda saldada. Mi hija había desaparecido para protegerme. Se había sacrificado para que yo no tuviera que enfrentarme a esos hombres peligrosos. Mamá, no podía contarte la verdad sobre papá cuando acababa de morir. No podía destruirte con toda esta información cuando apenas estabas procesando su pérdida, y tampoco podía exponerte al peligro de esa deuda. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Las siguientes grabaciones explicaban cómo Elena había planeado su desaparición. Había vendido en secreto sus joyas y algunos objetos de valor para conseguir efectivo. Había investigado pueblos pequeños donde pudiera vivir sin dejar rastro. Había preparado todo para irse para siempre. Mamá, programé mi teléfono para que te enviara un mensaje después de exactamente 6 meses. Quería que tuvieras tiempo de sanar un poco de la muerte de papá antes de conocer la verdad. Y quería asegurarme de que los hombres ya no te estuvieran vigilando. El mensaje número 80 me rompió el corazón. Mamá, si estás escuchando esto, significa que han pasado 6 meses y espero que estés bien. Espero que hayas podido seguir adelante sin mí. Sé que debe ser horrible no saber qué me pasó, pero era la única forma de mantenerte a salvo. Elena lo había calculado todo. Incluso en los momentos más desesperados de su vida, había pensado en mí primero. Los documentos que necesitas están en la caja fuerte. La clave es mi fecha de nacimiento, el 8 de marzo de 1997. Todas las pruebas de lo que papá hizo están ahí. Todas las propiedades que compró con dinero prestado, todos los documentos de la otra familia. Me levanté y busqué el archivador que Elena había mencionado. Efectivamente, detrás de él había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, casi invisible entre las sombras. Marqué la fecha de nacimiento de Elena, el 8 de marzo de 1997. La caja fuerte se abrió con un clic suave. Dentro encontré exactamente lo que Elena había descrito: fajos de billetes, documentos de propiedades, contratos y una carpeta gruesa etiquetada Patricia y familia. También había un cuaderno con la letra de Roberto, donde había anotado todos los pagos que había hecho a su otra familia durante años. Pero lo que más me impactó fue una carta manuscrita dirigida a mí con la letra de Roberto. Estaba fechada una semana antes de su muerte. María Teresa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y alguien encontró mis secretos. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que te mentí durante años y que usé tu dinero para mantener a Patricia y mis otros hijos. Sé que merezco tu odio. Continué leyendo con manos temblorosas. Patricia quedó embarazada hace 18 años, cuando tú y yo estábamos pasando por un bache. En lugar de confesarte mi infidelidad, decidí mantener a esa familia en secreto. Al principio era solo dinero para el bebé, pero después Patricia me pedía más y más. Me amenazaba con contártelo todo si no la ayudaba. Roberto había sido chantajeado por su amante durante años, pero eso no justificaba que usara mi dinero para pagarle. Cuando nació el segundo hijo, Patricia exigió una casa, un coche, colegios privados. Yo no tenía ese dinero, así que pedí prestado a gente que después descubrí que era muy peligrosa. Pensé que podría pagar con las ganancias del taller, pero nunca fue suficiente. La carta continuaba explicando cómo la deuda había crecido con los intereses, cómo Roberto había seguido pidiendo prestado más dinero para pagar deudas anteriores y cómo finalmente había quedado atrapado en un círculo vicioso.
El estrés de mantener esta mentira durante tantos años me enfermó. Los médicos dijeron que mi corazón no podía soportarlo más. Sé que voy a morir pronto, y sé que les estoy dejando este problema a ti y a Elena. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Al final de la carta, Roberto había escrito algo que me hizo hervir de rabia. Patricia sabe de la deuda. Le dije que si algo me pasaba, tú y Elena se encargarían de pagarla. Ella está de acuerdo porque dice que ustedes fueron las que se beneficiaron de vivir conmigo todos estos años. Las que nos beneficiamos, como si haber sido engañadas y robadas durante 30 años fuera un beneficio. Regresé al teléfono de Elena para escuchar los últimos mensajes. Su voz en la grabación final sonaba resignada pero decidida. Mamá, sé que esto te va a doler, pero necesitas saber toda la verdad para que puedas tomar las mejores decisiones. El dinero en la caja fuerte son 50.000 euros que pude recuperar de una de las cuentas de papá antes de que Patricia vaciara el resto. Solo 50.000 euros de una deuda de 400.000. También hay documentos que muestran que algunas de las propiedades todavía tienen valor. Si las vendes, podrías reunir quizás 200.000 euros más. No es suficiente para pagar toda la deuda, pero es algo. El último mensaje de Elena me rompió el corazón. Mamá, por favor perdóname por abandonarte de esta manera. Por favor entiende que era la única forma de mantenerte a salvo. Voy a desaparecer para siempre. Pero quiero que sepas que te amo más de lo que podrías imaginar. Has sido la mejor madre del mundo y no merecías nada de esto. Cuídate mucho y por favor intenta ser feliz. La vida es demasiado corta para desperdiciarla sufriendo por las mentiras de papá. Me quedé sentada en esa oficina fría y silenciosa, rodeada de los secretos y las mentiras de un hombre que creí conocer. Mi hija se había sacrificado para salvarme de una deuda que ni siquiera sabía que tenía, de criminales de los que nunca había oído hablar. Pero Elena no sabía algo que acababa de descubrir entre los papeles de la caja fuerte. Había una dirección en un papel separado, escrita con una letra diferente, y una nota que decía: si algo sale mal, ella está aquí. Elena no había desaparecido para siempre, me había dejado una pista para encontrarla. La dirección en el papel estaba escrita con una letra que no reconocí, pero algo en mi instinto me decía que era importante. Chulilla, calle Luna, número 243. Si algo sale mal, ella está aquí. No había más explicación, solo esas palabras garabateadas en un papel amarillento. Chulilla era un pueblo a hora y media en coche de Valencia. Era un pequeño pueblo en la sierra, el tipo de lugar donde uno podría desaparecer sin llamar la atención. El tipo de lugar perfecto para esconderse. Guardé todos los documentos y el dinero en mi bolso. No sabía si era seguro dejarlos en el taller, especialmente ahora que sabía que había gente peligrosa involucrada en todo este asunto. Antes de irme, reproduje el teléfono de Elena una vez más, grabando una nota de voz para ella, por si alguna vez pudiera escucharla. Elena, mi amor, si alguna vez escuchas esto, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y quiero que sepas que voy a encontrarte. Llegué a casa cuando amanecía. No había dormido en toda la noche, pero la adrenalina me mantenía despierta. Necesitaba planear mi viaje a Chulilla, pero primero tenía que asegurarme de estar preparada para lo que pudiera encontrar allí. Saqué todos los documentos de la caja fuerte y los extendí sobre la mesa del comedor. Había mucho más de lo que había podido revisar en el taller. Extractos bancarios mostrando transferencias regulares de 5,000 euros al mes a la cuenta de Patricia durante los últimos 15 años. Facturas de colegios privados, pagos de seguros médicos, incluso recibos de vacaciones familiares que Roberto había pagado para su otra familia. 75.000 euros al año durante 15 años. Más de 1.000.000 de euros que habían salido de nuestras cuentas sin que me diera cuenta. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que faltaba tanto dinero? Pero entonces recordé cómo funcionaba nuestro matrimonio.
Roberto manejaba todas las finanzas. Yo entregaba las ganancias de mi repostería y él se encargaba de pagar todas las facturas y administrar los ahorros. Me daba una cantidad para mis gastos personales y yo nunca cuestionaba el resto. Confiaba en él completamente. Entre los papeles encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida a nombre de Roberto por 500.000 euros. Una póliza que no conocía y de la cual yo era la beneficiaria. Roberto había planeado su muerte financiera. Sabía que su corazón estaba fallando. Sabía que iba a morir y había sacado una póliza de seguro para que yo pudiera pagar su deuda después de su muerte. Pero había un problema. La póliza estaba fechada solo 2 meses antes de su muerte. Las compañías de seguros no pagan si el asegurado muere tan pronto después de contratar la póliza, especialmente si tenía condiciones médicas preexistentes. Llamé a la compañía de seguros desde mi teléfono. Después de esperar 20 minutos en la línea, un representante confirmó lo que temía. La póliza había sido denegada porque Roberto no había revelado su condición cardíaca al momento de la contratación. No había 500.000 euros esperándome. Solo tenía los 50.000 de la caja fuerte y las propiedades que Elena había mencionado. Pasé el resto de la mañana investigando el valor de esas propiedades en Internet. Había 3 parcelas de terreno en las afueras de la ciudad y una pequeña casa en un barrio de clase media. Si tenía suerte y las vendía rápido, podrían darme unos 200.000 euros, justo como Elena había calculado, pero 250.000 euros seguían siendo 150.000 menos de lo que Roberto debía. A las 2 de la tarde me subí a mi coche y comencé el viaje a Chulilla. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero era la única pista que tenía para encontrar a Elena. El camino a Chulilla serpenteaba por las montañas, subiendo gradualmente entre pinos y rocas. Era un paisaje hermoso que bajo otras circunstancias habría disfrutado, pero mi mente estaba completamente enfocada en lo que me esperaba al final del viaje. ¿Elena realmente estaría en esa dirección? ¿O sería otra decepción, otra pista falsa en esta pesadilla interminable? Chulilla resultó ser exactamente lo que había imaginado: un pueblo pequeño con una calle principal, algunas tiendas, una gasolinera y casas dispersas entre los árboles. El tipo de lugar donde todos se conocen y los forasteros llaman la atención inmediatamente. Encontré la calle Luna sin dificultad. Era una calle residencial tranquila, con casas pequeñas y jardines bien cuidados. El número 243 era una casa de madera pintada de azul claro, con un pequeño porche y macetas en las ventanas. Aparqué en la calle y me quedé sentada unos minutos observando la casa. No había señales de vida, no había coches en el garaje. Las cortinas estaban cerradas. Finalmente reuní el coraje y toqué la puerta. La mujer que abrió tenía unos 60 años, cabello gris recogido en una coleta y unos ojos azules muy amables. Me miró con curiosidad, pero sin alarma. ¿Puedo ayudarla en algo?, me preguntó. Estoy buscando a mi hija, le dije, y mi voz se quebró un poco. Se llama Elena. Creo que podría estar aquí. La expresión de la mujer cambió inmediatamente. Sus ojos se llenaron de compasión y abrió la puerta más ampliamente. Debe ser María Teresa, dijo suavemente. Soy Catalina. Elena me ha contado mucho sobre usted. Por favor, pase. Seguí a Cata hasta una pequeña sala de estar acogedora. En la mesa de centro había una foto de Elena sonriendo, y mi corazón se llenó de esperanza y dolor al mismo tiempo. ¿Dónde está?, pregunté. Cata se sentó frente a mí y tomó mis manos. Elena está bien, dijo, y sentí como si pudiera respirar por primera vez en 6 meses. Está viva y está a salvo, pero hay algunas cosas que necesita saber antes de verla. ¿Qué cosas?, pregunté. Aunque parte de mí temía la respuesta, Cata suspiró profundamente. Elena llegó aquí hace 5 meses, destrozada y aterrorizada. Me contó toda la historia sobre su padre, sobre la deuda,
sobre las amenazas, pero también me contó algo más, algo que no puso en esas grabaciones, porque tenía miedo de cómo reaccionarías. ¿Qué? Susurré. María Teresa, Roberto no murió de un infarto natural. Las palabras de Cata me golpearon como un rayo. Me quedé paralizada procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué quiere decir? Logré preguntar. Cata se levantó y trajo una carpeta de un escritorio cercano. Elena investigó más después de descubrir la deuda. Habló con el médico que atendió a Roberto en sus últimos días. Revisó los informes médicos. Hizo preguntas que una hija tiene derecho a hacer. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos médicos. Roberto tenía problemas cardíacos, eso es cierto, pero los medicamentos que estaba tomando no eran para el corazón. Eran medicamentos que, combinados con alcohol, pueden causar un infarto que parece completamente natural en una persona con problemas cardíacos. Miré fijamente los papeles sin entender del todo. Roberto estaba siendo envenenado lentamente, continuó Cata. Alguien había estado poniendo esos medicamentos en su comida o bebidas durante semanas antes de su muerte. ¿Quién? Pregunté, aunque en el fondo ya estaba empezando a sospechar la respuesta. Patricia, dijo Cata simplemente. Patricia sabía que Roberto ya no podía seguir pidiendo dinero prestado. Los prestamistas estaban presionando, amenazando con hacer daño a toda la familia si no pagaba, así que decidió matarlo y dejar que la póliza de seguro pagara la deuda. Pero la póliza fue rechazada, dije débilmente. Ella no lo sabía. Roberto le había mentido sobre las condiciones de la póliza, igual que te mintió a ti sobre todo lo demás. Me hundí en el sofá, sintiendo como si el mundo girara a mi alrededor. Roberto no solo había sido un mentiroso y un estafador, había sido asesinado por su amante, quien luego había planeado que yo pagara las deudas de ambos. Hay más, dijo Cata suavemente. Elena tiene pruebas. Encontró los medicamentos en casa de Patricia. Encontró mensajes de texto donde Patricia hablaba con alguien sobre resolver el problema con Roberto de forma permanente. Lo tiene todo documentado. ¿Por qué no fue a la policía? Pregunté. Cata me miró con tristeza, porque Patricia amenazó con matarla a ella también, y luego a ti. Dijo que si Elena hablaba, ustedes dos sufrirían el mismo destino que Roberto. Entendí entonces por qué Elena había huido. No solo me estaba protegiendo de una deuda, sino de una asesina. ¿Dónde está Elena ahora? Pregunté. Cata sonrió por primera vez desde que comenzó esta conversación. Está en el trabajo. Consiguió un empleo en la biblioteca del pueblo. Pensamos que era el lugar más seguro para ella, tranquilo y discreto. Estará en casa a las 6. Miré mi reloj. Eran las 4:30. Cata, dije, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Elena sabía que ibas a contarme todo esto? Cata asintió. Me pidió que te lo contara todo si alguna vez venías a buscarla. Dijo que merecías saber la verdad completa, pero que ella no tenía el valor de decírtelo directamente. Me recosté en el sofá, sintiéndome completamente exhausta, pero también aliviada. Mi hija estaba viva, estaba a salvo, y en 1 hora y media la vería de nuevo. Pero también acababa de descubrir que mi esposo había sido asesinado por su amante, quien ahora estaba libre y probablemente pensando en cómo deshacerse de las únicas testigos de su crimen. A las 6 en punto exactamente, escuché el sonido de una llave en la puerta principal. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que saltaría de mi pecho. Cata me había preparado té y habíamos hablado más sobre la situación, pero nada me había preparado para este momento. Escuché pasos en el pasillo y luego una voz familiar que no había oído en 6 meses. Cata, ya llegué. ¿Cómo estuvo tu día? Elena, dijo Cata suavemente. Hay alguien aquí que quiere verte. Los pasos se detuvieron. Hubo un largo silencio, y luego Elena apareció en el umbral de la sala. Estaba más delgada, su cabello era más corto y rubio,
en lugar de su castaño natural, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos grandes y expresivos que me habían mirado con amor durante 28 años. «Mamá», susurró, y su voz se quebró. Me levanté del sofá tan rápido que casi me caigo. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas, como si pudiera protegerla de todo el dolor que habíamos sufrido durante estos meses separadas. Elena lloró en mis brazos como una niña pequeña. Yo también lloré, pero estas eran lágrimas diferentes de todas las que había derramado en los últimos meses. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor puro. Pensé que nunca te volvería a ver, dijo entre sollozos. Yo también, susurré en su oído. Pero estoy aquí ahora, mi amor. Estoy aquí. Nos quedamos abrazadas durante varios minutos, sin hablar, solo sintiendo el alivio de estar juntas de nuevo. Kata nos observaba desde la cocina con una sonrisa, dándonos el espacio que necesitábamos. Finalmente nos separamos y nos sentamos en el sofá. Elena sosteniendo mis manos como si tuviera miedo de que yo desapareciera. Kata me dijo que encontraste los mensajes, dijo Elena, secándose las lágrimas. Los encontré, confirmé. Los 87. Elena cerró los ojos con dolor. Lo siento tanto por haberte mentido sobre a dónde iba. Lo siento tanto por haberte hecho sufrir pensando que algo terrible me había pasado. No tienes que disculparte, le dije firmemente. Hiciste lo que pensaste que era mejor para protegerme. Pero ahora estamos juntas y vamos a resolver esto. Mamá, dijo Elena, su voz llena de preocupación. Patricia todavía está ahí fuera. Los hombres que me amenazaron todavía están ahí fuera. No es seguro que hayas venido aquí. Kata me contó sobre Patricia, le dije. Sobre lo que le hizo a tu padre. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas frescas. Mamá, papá no era un buen hombre, pero no merecía morir así, y nosotras no merecemos cargar con las consecuencias de sus mentiras. Tienes razón, le dije, y no vamos a cargar con ellas. Elena me miró con confusión. ¿Qué quiere decir? Me levanté y fui por mi bolso, sacando todos los documentos que había encontrado en la caja fuerte. «Tengo todo esto», le dije, mostrándole los papeles. «Tengo pruebas de las transferencias de dinero, las propiedades, todo lo que tu padre hizo. Y tú tienes pruebas de que Patricia lo asesinó. Pero mamá, no podemos ir a la policía. Patricia amenazó con matarnos si hablábamos. No vamos a ir a la policía», le dije, y vi sus ojos abrirse con sorpresa. «Vamos directamente con Patricia». «¿Qué?» Elena palideció. «Mamá, eso es muy peligroso. Escúchame», le dije, sentándome junto a ella y tomando sus manos. «Patricia mató a tu padre porque pensó que la póliza de seguro pagaría la deuda, pero la póliza fue rechazada. Eso significa que ella tampoco tiene forma de pagar los 400.000 euros. Elena asintió lentamente, empezando a entender. «Los mismos hombres que te amenazaron ahora la están presionando a ella», continué. «Ella está en la misma situación que nosotras, pero con la diferencia de que ella es una asesina y nosotras tenemos pruebas de eso». «¿Estás sugiriendo que la chantajeemos?», preguntó Elena incrédula. «Estoy sugiriendo que le ofrezcamos un trato», le dije. «Ella nos deja en paz para siempre, se muda lejos con sus hijos y nunca vuelve a contactarnos, y nosotras no entregamos las pruebas de que asesinó a tu padre». Elena pensó por un momento. «Pero mamá, ¿qué pasa con la deuda? Aunque Patricia se vaya, los prestamistas seguirán buscando el dinero». «He estado pensando en eso también», le dije. «Tengo los 50.000 de la caja fuerte y puedo vender las propiedades por otros 200.000 aproximadamente. Esos son 250.000. Todavía faltan 150.000, señaló Elena. Exactamente. Pero Patricia también tiene acceso a dinero. La casa donde vive vale al menos 200.000 euros. Su coche es nuevo, probablemente vale 30.000. Y tiene joyas, muebles, cosas valiosas. Los ojos de Elena comenzaron a brillar con comprensión. «Vamos a proponer que liquide todo lo que tiene
para completar el pago de la deuda. Exactamente, le dije. Ella paga su parte de la deuda, nosotras pagamos la nuestra, y todas quedamos libres. La alternativa para ella es la cárcel por asesinato. Mamá, dijo Elena después de un momento, eso podría funcionar, pero confrontarla sigue siendo muy peligroso. Por eso no vamos a confrontarla solas, le dije. Vamos a hacerlo en un lugar público con testigos alrededor, y vamos a tener una copia de todas las pruebas en manos de alguien de confianza con instrucciones de entregarlas a la policía si algo nos pasa. Kata, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a nosotras. Yo puedo ser esa persona de confianza, dijo. Puedo guardar las pruebas y asegurarme de que lleguen a las autoridades si no regresan. Elena me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Mamá, esto es muy arriesgado. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Elena, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Durante 6 meses viví sin saber si estabas viva o muerta. Durante 30 años viví con un hombre que me mintió y me robó cada día. No voy a pasar el resto de mi vida huyendo y escondiéndome por las mentiras y los crímenes de otras personas. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Tienes razón, dijo. Es hora de que enfrentemos esto. Pasamos el resto de la noche planeando exactamente cómo íbamos a abordar a Patricia. Decidimos que el lugar perfecto sería el centro comercial donde trabajaba, en la tienda de ropa donde Elena había descubierto que era supervisora. Era un lugar público con seguridad y donde no podría reaccionar violentamente sin exponerse. Kata nos ayudó a hacer copias de todos los documentos y pruebas. También nos prestó una pequeña grabadora para documentar nuestra conversación con Patricia. ¿Y si se niega?, preguntó Elena mientras repasábamos nuestro plan por última vez. Entonces cumplimos nuestra amenaza, dije simplemente. Le damos 24 horas para reconsiderar, y si no acepta, entregamos todo a la policía. Y si acepta pero no cumple su parte, entonces también entregamos las pruebas. Esta es su única oportunidad de evitar la cárcel, y ella lo sabe. A la mañana siguiente, Kata nos prestó su coche para volver a la ciudad. Había decidido que era más seguro usar un vehículo que Patricia no reconociera, por si acaso tenía espías vigilando. El viaje de regreso se hizo eterno. Elena iba en el asiento del pasajero repasando nuestro plan y las pruebas que llevábamos una y otra vez. Yo conducía tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizada. No era miedo por mí, era miedo por Elena. Miedo de que algo saliera mal y la perdiera de nuevo, esta vez para siempre. Mamá, dijo Elena de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, mi amor, quiero que sepas que estos 6 meses lejos de ti fueron los más difíciles de mi vida. Cada día me preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Y qué piensas ahora?, le pregunté. Elena me miró con una pequeña pero decidida sonrisa. Ahora pienso que quizás fue necesario que pasáramos por esto para llegar a este punto, para ser lo suficientemente fuertes como para enfrentar la verdad y luchar por nuestra libertad. Yo pienso lo mismo, le dije, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Llegamos a Valencia a las 2 de la tarde. Patricia trabajaba hasta las 6. Así que teníamos tiempo para prepararnos mentalmente y repasar nuestro plan una última vez. Aparcamos en el centro comercial Nuevo Centro a las 5:30 y caminamos hacia la tienda donde trabajaba Patricia. Elena llevaba una gorra de béisbol y gafas de sol para no ser reconocida inmediatamente, y yo llevaba la grabadora escondida en mi bolso. A través del escaparate de la tienda, pudimos ver a Patricia atendiendo a una clienta. Se veía exactamente como me la había imaginado, alta, rubia, con esa belleza artificial que había cautivado a mi esposo durante tantos años. ¿Estás lista?, me preguntó Elena. Respiré profundamente y asentí. Es hora de que Patricia pague por lo que hizo. Entramos en la tienda justo cuando Patricia terminaba de atender a su última clienta del día.
En el momento en que nos vio, su rostro se transformó completamente. La sonrisa profesional desapareció, reemplazada por una expresión de absoluto shock. Primero vio a Elena, y luego su mirada se volvió hacia mí. María Teresa. Hola, Patricia, le dije con una calma que no sabía que tenía. Necesitamos hablar contigo. Patricia miró a su alrededor nerviosamente. La tienda estaba vacía, excepto por nosotras, pero las luces aún estaban encendidas y el centro comercial todavía tenía gente circulando. No sé de qué quieres hablar, dijo, pero su voz temblaba. Creo que sí lo sabes, respondió Elena, quitándose las gafas de sol. Sabemos lo que le hiciste a mi padre. El color desapareció completamente del rostro de Patricia. Se aferró al mostrador como si necesitara apoyo físico. No sé de qué estás hablando, repitió, pero ya no sonaba convincente. Saqué uno de los frascos de medicamentos de mi bolso, el mismo que Elena había encontrado escondido en casa de Patricia. Digitoxina, dije, leyendo la etiqueta. Combinada con alcohol, puede causar un infarto que parece completamente natural en una persona con problemas cardíacos. Patricia se quedó completamente inmóvil, mirando el frasco como si fuera una serpiente venenosa. También tenemos los mensajes de texto, continuó Elena. Los que enviaste hablando de resolver el problema con Roberto de forma permanente. Y tenemos los extractos bancarios, añadí, todos los registros de cómo Roberto usó nuestro dinero para mantenerte a ti y a tus hijos durante años. Patricia finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro ronco. ¿Qué quieren? Di un paso más cerca de ella, manteniendo mi voz baja pero firme. Queremos que esto termine para todas nosotras. No entiendo. Es simple, dijo Elena. Tienes un problema. Los mismos hombres que me amenazaron ahora te están presionando a ti por la deuda de 400.000 euros. La póliza de seguro fue rechazada, así que no tienes forma de pagar. Patricia asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre las dos como si estuviera calculando sus opciones. Nosotras también tenemos un problema, continué. Esos mismos hombres piensan que nosotras también debemos la deuda, pero tenemos algo que tú no tienes. Tenemos pruebas de que asesinaste a mi padre, añadió Elena. Patricia se llevó una mano a la garganta como si no pudiera respirar. Así que vamos a hacerte una propuesta, le dije. Una propuesta que te convendrá aceptar. ¿Qué propuesta?, murmuró Patricia. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de todos los documentos que habíamos encontrado. Nosotras vamos a pagar 250,000 euros de la deuda, vendiendo las propiedades que Roberto compró con dinero prestado y usando los ahorros que encontramos. Tú vas a pagar los otros 150,000, continuó Elena, vendiendo tu casa, tu coche y todo lo que tengas de valor. No puedo hacer eso, protestó Patricia. Tengo 2 hijos. Necesitamos un lugar donde vivir. Deberías haber pensado en eso antes de asesinar a su padre, le dije fríamente. Patricia se estremeció ante mis palabras. Una vez que la deuda esté completamente pagada, continué, te vas de la ciudad, te mudas lejos con tus hijos y nunca vuelves a contactarnos. Nunca mencionas nuestros nombres. Y nosotras nunca entregamos las pruebas de tu crimen a la policía, terminó Elena. Patricia permaneció en silencio durante un largo momento, procesando nuestra propuesta. ¿Y si me niego?, finalmente preguntó. Entonces mañana entregamos todas las pruebas a las autoridades, le dije, sin vacilar. Los medicamentos con tus huellas dactilares, los mensajes de texto, los informes médicos que prueban que Roberto fue envenenado. Todo. Pasarás el resto de tu vida en la cárcel por asesinato, añadió Elena, y tus hijos crecerán sabiendo que su madre es una asesina. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Roberto me prometió que la póliza de seguro cubriría todo. Dijo que cuando muriera yo tendría 500.000 euros para pagar la deuda y empezar de nuevo. Pero Roberto te mintió, le dije. Igual que nos mintió a todas nosotras. No quería matarlo.
susurró Patricia. Pero los prestamistas dijeron que si Roberto no pagaba pronto, iban a hacer daño a mis hijos. Iban a hacernos daño a todas. Esa no era tu decisión que tomar, dijo Elena, su voz llena de dolor. Era mi padre. Patricia se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó entre sollozos. 3 semanas, respondí. 3 semanas para liquidar todo lo que tienes y conseguir tu parte del dinero. Y después de eso, desapareces. Te vas de la ciudad y nunca regresas. Patricia me miró y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. María Teresa, sé que no hay nada que pueda decir para que me perdones. Sé que arruiné tu vida. No arruinaste mi vida, le dije firmemente. Roberto arruinó mi vida. Tú solo arruinaste la tuya. Patricia asintió lentamente. Acepto. Finalmente digo, acepto vuestra propuesta. Bien, dije, sacando un papel de mi bolso. Este es un contrato simple que explica nuestro acuerdo. Vas a firmarlo. Patricia leyó rápidamente el documento y luego firmó con manos temblorosas. Patricia, le dije antes de irme, si intentas engañarnos, si intentas huir sin pagar, o si algo nos pasa a cualquiera de las dos, estas pruebas van directamente a la policía automáticamente. Entiendo, murmuró. Y una cosa más, añadió Elena. Si alguna vez intentas contactar con nuestras familias, si alguna vez mencionas nuestros nombres, o si alguna vez regresas a esta ciudad, no habrá más tratos. Irás directamente a la cárcel. Patricia asintió vigorosamente. No volverán a verme nunca, prometió. Salimos de la tienda en silencio. No fue hasta que estuvimos en el coche que finalmente pude respirar con normalidad. ¿Crees que cumplirá su palabra?, preguntó Elena. Cumplirá su palabra, le dije con certeza. No tiene otra opción. Y cumplió. 3 semanas después, Patricia había vendido su casa, su coche y todo lo que tenía de valor. Había reunido exactamente 150.000 euros. Nosotras habíamos vendido las propiedades de Roberto y junto con el dinero de la caja fuerte teníamos nuestros 250.000 euros. Nos reunimos con los prestamistas en un banco, en presencia de testigos y cámaras de seguridad. Entregamos los 400.000 euros en efectivo y firmamos documentos que nos liberaban completamente de cualquier deuda relacionada con Roberto. Una semana después, Patricia y sus hijos se mudaron a otra comunidad autónoma. Nunca volvimos a saber de ella. Han pasado 6 meses desde entonces. Elena y yo vendimos la casa donde viví con Roberto y compramos una pequeña casa cerca de Chulilla, no lejos de donde vive Cata. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas, donde podemos empezar de nuevo. Elena consiguió un trabajo como bibliotecaria en el pueblo y yo abrí un pequeño obrador. Ganamos menos dinero del que teníamos antes, pero es dinero limpio, ganado honestamente. Por las noches, a veces nos sentamos en el porche y hablamos sobre todo lo que pasamos, sobre Roberto, sobre las mentiras, sobre los meses que estuvimos separadas. Pero ya no hablamos con dolor. Hablamos con la paz de quienes han enfrentado la verdad y han salido del otro lado más fuertes. Elena me preguntó una vez si echaba de menos la vida que tenía antes, si echaba de menos creer que Roberto era un buen hombre y que teníamos un matrimonio feliz. No, le dije, sin vacilar. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. ¿Y no estás enfadada por todo el tiempo que perdimos?, me preguntó. El tiempo no se perdió, le respondí. Nos trajo hasta aquí. Nos enseñó que somos más fuertes de lo que pensábamos. A veces, muy raramente, pienso en Patricia. Me pregunto cómo está, si sus hijos están bien, si logró reconstruir su vida en algún lugar lejos de aquí. No siento lástima por ella, pero tampoco siento odio. El odio requiere energía, y prefiero usar mi energía para construir esta nueva vida que tenemos. Cata viene a visitarnos cada domingo.
Se ha convertido en la abuela que Elena nunca tuvo y en la amiga que yo necesitaba. A veces me pregunto qué habría pasado si Elena no hubiera encontrado refugio en su casa, si no hubiera tenido a alguien que la protegiera durante esos meses difíciles. Pero no me gusta pensar en los que hubiera pasado. Prefiero concentrarme en lo que es. Dos mujeres que aprendieron que la verdadera familia no siempre viene de la sangre, sino de aquellos que eligen quedarse a tu lado cuando todo se derrumba. Ayer, mientras estaba horneando pan para el obrador, Elena entró en la cocina y me abrazó por detrás. Te quiero, mamá, me dijo. Yo también te quiero, mi niña, le respondí. Y por primera vez en años, esas palabras se sintieron completamente libres de mentiras, de secretos, de dolor. Somos libres. Finalmente, somos libres.